Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 7 de agosto de este año 2022. Damos gracias al Señor porque nos concede una nueva oportunidad. Nos da la vida, nos da la salud. Iniciamos una nueva semana en el nombre de Dios, confiando siempre en su misericordia, en su providencia. Señor, hoy estamos también alegres y felices porque en cada domingo recordamos la resurrección de Jesús, tu Hijo, quien dio todo en la cruz para que tengamos vida y salvación. Gracias, Señor, por habernos enviado a tu Hijo y con Él darnos vida en la obra del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haced talegas que no se echan a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quien el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este domingo nos invita a una reflexión muy válida, y es entender que el tiempo no es nuestro. El tiempo es una oportunidad que Dios nos concede para que hagamos aquello que sabemos que conviene a nuestra salvación y también agrada al Señor. La primera lectura del libro de la sabiduría nos está narrando lo que Dios hizo en la noche de la liberación de Israel, cómo Dios dio la victoria a sus siervos por haber permanecido fieles a la experiencia misma de la fe, aún estando cautivos, presos allí en Egipto. Moisés habló al pueblo de parte de Dios, los convocó a todo ese proyecto de liberación que Dios solo con su gracia puede hacer. El pueblo salió durante la noche y esa fue una noche victoriosa porque Dios venció
El pueblo estuvo atento, sobrio, a lo que eran las instrucciones que Moisés les daba. Pues hoy vale para nosotros, sobre todo, también entender que la noche es un tiempo para estar sobrios, para vigilar, para comprender que el Señor nos quiere actuando de parte de Él, viviendo una vida en orden, en paz, viviendo una vida sobre todo para la obra o los planes que Él tiene. Él quiere liberarnos, pero en la noche es donde nosotros tenemos que darle prueba que Él es nuestro único Dios y que vivimos solo de la gracia, no del poder de la oscuridad o del pecado. En la noche es donde se pone a prueba las almas fieles. En la noche es donde se pone a prueba los verdaderos adoradores que aman a Dios por sobre todas las cosas. Esa primera lectura es la mejor expresión de decirnos que aunque la noche puede ser interpretada como muchos momentos de la perturbación del hombre, muchos momentos en los que se da un verdadero combate con las tinieblas y la oscuridad, pues la noche es la oportunidad también de Dios y es la oportunidad de la persona de fe que vive el tiempo en Dios y para Dios y quiere hacer siempre una vida fiel y honesta para esos planes gozosos que Dios tiene, con el que vive la vida en la verdad y la gracia. De tal manera que pudiéramos también mirar cómo el autor del libro de la sabiduría nos dice que Dios cumplió las promesas y que las manifestó en una noche donde todo era oscuro y Él puso su luz esplendorosa. Es que el poder de Dios viene a disipar las tinieblas, por más oscuras que sean nuestras experiencias de la prueba. Mientras nos toca pasar por momentos de oscuridad y dificultad, tenemos que aprender a caminar en fe, creyéndole a Dios, sintiendo que Dios es fiel, comprendiéndolo en la mente, en el corazón, y que Él nunca abandona al que camina en fe, viviendo una vida solo en Dios y para Dios. Yo creo que vale la pena dar el paso también al Evangelio, porque hay esa relación profunda en la primera lectura y el Evangelio de este día. Y en el Evangelio de este día comprendemos el llamado que nos hace el Señor a vigilar y a ser sobrios, a tener la capacidad de mirar la vida no con nuestros ojos en la medida en que nos creemos dueños de las cosas. No, hay que mirar la vida con los ojos de Dios. Somos simplemente administradores mientras nuestro paso dure por este mundo. Dios nos da oportunidades y el Señor nos quiere madurando un camino de vida de administradores. Un verdadero administrador va madurando, sobre todo en esos temas de su responsabilidad, en esos temas de vivir en Dios y hacer las cosas con ese amor que se puede caracterizar para una persona que sabe que todo lo bueno que hay en su vida lo ha recibido del Señor. Tenemos que mirar cómo dice hoy el Evangelio de una manera tan clara, que el Señor está siempre pendiente de sus hijos y que Él es el que nos estará siempre dando la fuerza y animando para vencer las noches más oscuras de nuestro camino, porque Dios, que es nuestro Padre, el que nos pastorea con su gracia, nos quiere también vigilantes ante el paso a paso de nuestras bendiciones. ¿Cómo darle bendiciones a una persona que ha despilfarrado, maltrata a su familia, la hace sufrir? En el caso también de los esposos que no son fieles al matrimonio, ¿cómo esperar bendiciones de Dios y anhelar que Dios le dé la victoria sobre muchas situaciones
cuando en el tiempo ha demostrado que no es una persona madura, que no es una persona coherente con sus compromisos que un día se hizo. Ahí en el matrimonio es donde el Señor quiere también hoy en el Evangelio llamarte a una reflexión y darte cuenta que esa parábola del administrador que no se porta bien con los trabajadores, pues realmente al final tiene su propia paga, no porque Dios castigue, sino porque las mismas situaciones de irresponsabilidad, las mismas injusticias afectivas traen consecuencias. Por eso vale hoy para nosotros comprender el Evangelio de este día, y en el Evangelio de este día es necesario recibir la luz que nos da el Señor cuando nos está pidiendo vigilancia. Hay que vigilar, hay que ser sobrios, hay que tener sobre todo esa gracia que solo puede conceder el Señor cuando una persona sabe que después de un momento en que pueda experimentar muchas oportunidades, viene un después, y ese después requiere de la sobriedad, que la persona aprenda a ser responsable de lo que Dios le ha entregado. Hoy la palabra en el Evangelio nos pide vigilancia, diligencia, hacer las cosas bien. No haga las cosas para aparentar, no haga las cosas para que lo califiquen los demás como bueno. Dios está viendo y Dios va a pagar a cada uno según su intención, según sus convicciones de vida en hacer la vida para Dios. Por eso vale, como hoy el Evangelio dice, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Al que más se le dio, más se le pedirá cuentas. Es la oportunidad para entender la obra misma de vigilar, ser diligentes, hacer las cosas de acuerdo a tu responsabilidad de tu camino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.